Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Espero que todo os vaya estupendamente. Bueno, pues hoy brevemente me gustaría hablaros de un escrito que he encontrado en la red que se llama el manuscrito de Magdalena. El manuscrito de María Magdalena. Bueno, pues se nos dice en la introducción a este escrito que este texto, dividido en 32 estancias o capítulos breves, fue escrito por Tom Kenyon y Judy Sion, que es una canalización posiblemente procedente de María Magdalena, sin que el propio Tom Kenyon afirme taxativamente que esa sea su procedencia real, aunque sí asegura haberlo recibido por esa vía. Bueno, en cualquier caso, lo importante para mí es el contenido de este manuscrito. Y bueno, pues hoy me gustaría, aparte de agradecer a la persona que lo ha traducido y difundido en internet, hablaros del primero de estos 32 capítulos o estancias en los que se divide este manuscrito. Así que voy a dar lectura a lo que en él se nos dice y comentaré mis impresiones personales en torno a lo que vaya leyendo. El manuscrito de Magdalena. 1. Fui educada en el conocimiento de la magia. Obviamente aquí el término magia tiene un significado muy distinto que en otros textos canalizados se le puede dar a esta palabra. No se nos refiere a hechos fantasmagóricos, no se nos refiere a un deseo de huir del gozo palpable de la vida, creyendo construir algo ajeno a lo que ya tenemos. Ya lo tenemos todo, vivimos en el paraíso. Si huimos de él es porque expresamos esa voluntad de hacerlo. Si construimos un mundo en el cual rige el odio, la codicia, la maldad, la crueldad, pues lógicamente ha sido esa nuestra obra. No hay ningún Dios que la haga. La hacemos nosotros aquí, porque tenemos esa capacidad, esa voluntad, esa libertad, de la misma manera que tenemos la libertad de hacer un mundo de amor, de bondad, de belleza, que expanda el amor, que expanda todo lo que nos enriquece. Nosotros tenemos esa libertad, por lo tanto no hay ningún ser supremo que nos condicione a manifestar lo contrario. Esa es la belleza de la vida, la libertad íntegra, plena e infinita que tenemos, y eso es algo maravilloso. Lo tememos porque queremos que una autoridad ajena nos guíe y nos vaya mostrando el camino. Ese es el ataque permanente que a nosotros mismos nos vamos haciendo. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dice Magdalena en este primer punto del manuscrito. Fui educada en el conocimiento de la magia. Mi padre era de Mesopotamia y mi madre de Egipto. Egipto es el origen de Occidente, prácticamente. De los celtas, de los etruscos, de los romanos, de los griegos, de todos los pueblos que forjaron lo que hoy llamamos Europa. De ahí bebían los grandes filósofos de las fuentes de Egipto, bebían los grandes filósofos de la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? Iban a Egipto a formarse en las escuelas iniciáticas de esta civilización del norte de África. Antes de que yo naciera, ella, mi madre, había rogado a Isis que la bendijera como una hija. Yo soy esa hija, que la bendijera con una hija, perdón. E Isis respondió: y yo soy esa hija. Y así fue conocida como María Magdalena.
Cuando tenía 12 años, fui enviada a estudiar con una hermandad secreta de iniciados bajo las alas de Isis. Fui instruida en los secretos de Egipto, las alquimias de Horus y la magia sexual del culto de Isis. Cuando me encontré con el que llamáis Yeshua, Jesús de Nazaret, había acabado todas mis iniciaciones. Estaba preparada para el encuentro con él en el pozo. Es decir, no se trata de una campesina, de una prostituta, de una persona marginal. Se trata de una persona muy formada, conforme a lo que se nos dice en este manuscrito. Los evangelios se refieren a mí como una prostituta, porque todos los iniciados de mi orden llevaban un brazalete de oro que era una serpiente. Un brazalete de oro que era una serpiente. Todos conocemos el simbolismo negativo que en la cultura judeocristiana se le da a la serpiente. No hace falta matizar qué connotaciones puede tener este animal, a qué nos recuerda su forma. No hace falta aludir a ello, ¿no? Claro, estos estas personas del pueblo judío, del pueblo hebreo, y todos los que vivían en esa zona cuando Jesús encarnó, como bien se nos dice aquí, relacionaban la prostitución con el hecho de lucir ese brazalete distintivo. Porque veían el sexo como algo sucio, algo bajo, algo que relacionan con la negación de lo sagrado, de lo santo, de lo divino, y por lo tanto ya se condicionan a sí mismos a vivir una vida de represión de sus propias emociones. Y lógicamente, al hacer ese ataque contra sí mismo, pues manifestamos la misma opinión con respecto a nuestros semejantes. Si vemos que ellos libremente interpretan la sexualidad como algo gozoso, o más allá incluso, como algo que supone que nos facilita un crecimiento espiritual, si vemos que personas ven la sexualidad desde ese otro punto de vista, pues lógicamente la juzgamos y la condenamos, porque en el fondo las envidiamos, porque nos estamos reprimiendo a nosotros mismos. Ya en alguna que otra ocasión, aunque seguramente no habéis visto estos vídeos, hablé de cómo las personas promiscuas realmente son las personas reprimidas, porque esa energía que tú te estás negando, que tú estás intentando ocultar en ti, de la cual tú quieres evadirte, necesita manifestarse de una u otra manera, y por lo tanto busca vías alternativas, explosivas. Entonces llevamos una vida privada de promiscuidad. Por eso no me sorprende cuando vemos que personas que supuestamente llevan una vida de castidad y de celibato, de repente descubrimos que llevan una vida oculta alternativa de promiscuidad, porque esa vida oculta le está permitiendo a ellos que esa energía que quieren reprimir se manifieste por otras vías. Pero lógicamente lo más sencillo es que esa energía se manifieste de manera natural, y entonces no nos haremos daño
a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, pues como pasa con esas personas a las cuales antes me refería, comúnmente se hace daño a otras personas. Los evangelios se refieren a mí como una prostituta porque todos los iniciados de mi orden llevaban un brazalete de oro que era una serpiente. Y era sabido que practicábamos la magia sexual. Hablaremos más adelante de en qué consiste la magia sexual. Nada que ver con la entrega a la concupiscencia, a la lujuria, a los arrebatos viscerales del reprimido, etcétera, etcétera. A los ojos de los hebreos éramos putas. Esta es la palabra que, traducida al español, se utiliza en este manuscrito. Una palabra cargada de negatividad, por eso la usamos para insultar siempre. Desde mi punto de vista. Cuando vi a Yeshua y nuestros ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados el uno para el otro. Lo que voy a contaros no ha sido conocido, salvo por aquellos que estuvieron conmigo. Lo que voy a contaros ahora, nos dice Magdalena, no ha sido conocido, salvo por aquellos que estuvieron con nosotros en ese tiempo. Existen muchas leyendas sobre lo que sucedió, pero para mí es una historia del más profundo amor. El amor es lo que mueve el universo. Y el amor en la pareja, cuando verdaderamente es perfecto, es incondicional, no rinde culto a la separación, no es una huida del mundo, de la vida, de la plenitud. El amor en la pareja, como os comentaba, cuando manifiesta ese amor incondicional que se expande, porque no hay nada que lo reprima, manifiesta la propia belleza de ese amor universal. El amor espiritual es el único amor. Lo demás son sucedáneos. Entonces parece ser que se nos va a hablar aquí de una historia de amor, la historia de amor entre Jesús y María Magdalena. Fijaos que querer ocultar esto da noticia de que vemos la relación entre un hombre y una mujer, la relación amorosa, como algo sucio, como algo bajo, como un estado inferior al de permanecer en una supuesta castidad que, como os comentaba al principio, no se produce verdaderamente. Lo que se produce es llevar una vida oculta. Y si no se lleva esa vida oculta es que se sigue reprimiendo. Entonces vemos a esos personajes sombríos, ¿no?, que necesitan atacar. Os aseguro que encuentran el infierno, ¿no? Decía algún sacerdote por ahí, a aquellos que no viven en la castidad en la que yo me obligo a mí mismo a vivir. Y eso le hace estar enfadado, eso le hace estar de mal humor porque no está expresando de manera natural sus emociones. Y cuando no expresamos de manera natural y fluida nuestras emociones, necesitamos atacar. Y atacamos a aquellos que vemos que sí manifiestan sus emociones. Lógicamente buscamos el flanco débil, no vamos a buscar la persona íntegra que sabemos que no podemos atacar, buscamos a aquellos que van a sintonizar con ese ataque. Esto lo hacemos inconscientemente. Cuando vi a Yeshua y nuestros ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados el uno para el otro.
Lo que voy a contaros no ha sido conocido salvo por aquellos que estuvieron conmigo. Existen muchas leyendas sobre lo que sucedió, pero para mí es una historia del más profundo amor. Lo que Yeshua tenía como visión del mundo no me compete. Lo que Yeshua tenía como visión del mundo no me compete. Mi historia es una historia de amor. María Magdalena no va a darnos un mensaje alternativo a ese que nos da Jesús de Nazaret. Ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad de todas las cosas y las cosas sin Dios no son nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos mandamiento que significa dar con la mano, mandar significa dar con la mano, mandar como todavía utilizamos en algunas asesiones, ¿no? Mandar una carta. Pues mandamiento significa dar con la mano, compartir, no significa imposición que te viene desde afuera y con la cual hay que cumplir de manera irracional. No, eso no significa mandamiento. Mandamiento es un compartimiento amoroso de algo que nos beneficia para emprender un camino espiritual. Bueno, pues como nos comentaba María Magdalena, ella nos comparte aquí un mensaje, una historia de amor que no es un camino alternativo a todo lo que Jesús nos dice. Ella simplemente nos va a decir los detalles de su historia. Lo que Yeshua tenía como visión del mundo no me compete. Mi historia es una historia de amor. Mucha gente seguía a Yeshua. Por eso, cuando Jesús llega a Nazaret sobre ese asno que simboliza la mansedumbre, el rey de los judíos llega sobre la mansedumbre, no sobre nada que simbolice el ataque, la venganza, el rencor, la culpabilización, no, sobre la mansedumbre, porque en la mansedumbre está todo el poder. Como os comentaba anteriormente, esos que atacan a sus semejantes buscan a aquellos a los cuales pueden atacar. El que es verdaderamente manso, íntegro, mansedumbre no en el sentido de sumisión temerosa, mansedumbre en el sentido de integridad, de permitir que tu paz sea lo que rija tu vida. Aquellos, como os comentaban, que son así, no son atacados. Entre otras cosas, ellos en cualquier caso no pueden ver ataque, porque cuando son aparentemente atacados, lo que ven es una petición de amor. Lo que ven es que aquella persona que aparentemente les está atacando no se acepta a sí misma. Es decir, vive de manera desgraciada, porque reprime sus emociones, porque no se expresa de una manera natural, porque se considera un ser pecador. Por eso cada día se repite en sus templos, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Quieren subrayar que son seres sucios, bajos, despreciables. Y si eso es lo que piensas de ti, lógicamente eso es lo que piensas de tus semejantes. Con lo cual, si no te amas a ti mismo, si no te valoras plenamente, íntegra e incondicionalmente a ti mismo, no es posible que ames de la misma manera a tus semejantes. Bueno, pues nos dice Magdalena que mucha gente seguía a Yeshua y las oportunidades que tuvimos para estar juntos en solitario fueron muy pocas. Jesús tiene que atender a muchas personas. Su misión es compartir un camino espiritual, un mensaje de amor. No tener una novia, no tener una pareja, pero eso no significa que no la pueda tener. Y parece ser, al menos esto es lo que se nos dice en este manuscrito, que María Magdalena era esa pareja, era esa compañera.
No está escrito en los evangelios porque nadie lo supo, solo los más cercanos a nosotros. En los evangelios se nos cuenta en alguna que otra ocasión cómo los discípulos más cercanos a Jesús a veces tenían celos, ¿no? Les pedían al maestro que les pusieran en un lugar preferente. Si eran personas que tenían de vez en cuando algún que otro arrebato de celos, imaginaos lo que podría sentir por la compañera de Jesús. Es posible que no la valoraran demasiado. Mucho más cuando era, si es cierto lo que aquí se nos dice, una iniciada en misterios de la magia sexual, como ella nos comenta. No está escrito en los evangelios porque nadie lo supo, solo los más cercanos a nosotros. Antes de que Yeshua fuera al jardín de Getsemaní, concebimos una hija y su nombre fue Sara. Bueno, pues por el momento lo dejamos aquí, porque aquí acaba el primero de los 32 capítulos, así que si Dios quiere seguiremos hablando sobre este manuscrito en un próximo vídeo. Muchas gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.